Ecuatoriana de Editores de Periódicos para precisamente tratar sobre este tema. Señor Diego Cornejo, Washington Delgado lo saluda, acá gran parte de la costa nos escucha en este momento. Quisiera consultarle cuál es su opinión sobre esta nueva propuesta de ley de comunicación, y no sé si alcanzó a escuchar en gran parte a Mauro Andino, que ayer presentaba este último texto a Fernando Cordero en la Asamblea Nacional, en donde presentan este texto como un avance, como algo que podría ser ejemplo para el resto de los países en Latinoamérica. Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, señor Diego Cornejo. Buenos días, muchas gracias, señor Delgado, y un saludo a su amplia audiencia. Muy amable. Escuché brevemente la última parte de lo que decía el asambleísta andino. En verdad, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la EDEP participamos en esta serie de presentaciones que se hicieron en la Asamblea Nacional. Nos dieron apenas 5 minutos para nuestra participación. Hicimos nuestros apuntes muy precisos en torno a la necesidad de que la ley no sea una ley restrictiva, no sea una ley punitiva y garantice la libertad de expresión. Los aportes que hicimos nosotros en particular no han sido recogidos por el asambleísta andino, el asambleísta ponente de la ley o del proyecto de ley que se va a discutir durante este feriado legislativo, digamos, ¿no? En este receso, lo que ha anunciado el presidente Fernando Cordero, se va a proceder a lo que ahora se denomina socialización de la ley. Van a hacer seguramente giras provinciales con activistas de Alianza País para hacer propaganda del proyecto. El proyecto es un proyecto maquillado, lamentablemente no recoge las aspiraciones en general que nosotros hemos estado planteando como periódicos, y además un tema que usted y toda la audiencia conoce perfectamente. En su condición de colegislador, el presidente de la República tiene la atribución constitucional de ejercer el veto sobre esa ley, ¿no es cierto? Así como hizo con respecto al Código de la Democracia, las reformas del Código de la Democracia, cuyo veto, el veto del presidente, entra precisamente mañana por el Ministerio de la Ley. Como Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, sobre esa causa particular, pedimos medidas cautelares a una jueza que nos rechazó en Pichincha. Así fue. Nos rechazó porque en vez de resolver por sus propios criterios, primero consultó a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Legislativo. Lo que quiero decir es que, por más buena voluntad que entre comillas o buena predisposición haya puesto el asambleísta andino, ahora yo lo dudo lamentablemente, aunque lo respeto muchísimo, es que no sabemos cuál es la voluntad íntima del presidente de la República al ejercer el veto. A ver, hay que decir, sin embargo, que muchos presidentes democráticos, a pesar de que tienen esa atribución de vetar leyes del legislativo, no usan esa atribución. Un ejemplo muy claro es el presidente Mujica del Uruguay, que lo ha dicho claramente: yo no uso ese veto porque el sistema legislativo debe tener autonomía, yo no puedo abusar de este veto. Y estos presidentes usan el veto solo en condiciones excepcionales que tienen que ver con amenazas a la seguridad nacional, por ejemplo, a la integridad de la nación, en fin, pero no como lo está usando, a mi modo de ver, en forma abusiva el presidente de la República. ¿Sí? Bien, pero aún así el texto, le cuento, señor Diego Cornejo, yo lo leí y como bien dice usted, está maquillado, ¿no? Aparentemente está cediendo en algunos aspectos, por ejemplo, la conformación de esta comisión controladora de contenidos, etcétera. Pero de una segunda y una tercera lectura aparecen ciertos temas que deberían realmente preocupar muchísimo por la libertad de expresión. Por ejemplo, el artículo 81 dice responsabilidades comunes, y es cierto, los medios de comunicación somos responsables junto con el gobierno de llevar adelante una educación cívica, enseñar sobre el respeto a la Constitución, etcétera, aunque también aquí declara que la comunicación es servicio público. Pero en el numeral 3, mire lo que dice: acatar y promover, dice los medios de comunicación, ¿no?, la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas.
Es decir, lo cual que es un concepto muy amplio que puede tener así es. una amplia posibilidad de interpretación en general. Toda esta ley está sujeta a muchas interpretaciones. Si usted ve el artículo 29, por ejemplo, dice que no se pueden difundir informaciones que tengan que ver con datos personales de una persona. Si en la campaña electoral hay un dato que puede interesar a la comunidad de un candidato, por ejemplo, tengo un problema de un juicio de alimentos, ¿no es cierto? Ajá. Este caso sucedió en el Ecuador, cuando era candidato Yamil Maguad, y entre comillas apareció un hijo en Guayaquil, ¿recuerdan? Y esa fue una información que era relevante o pertinente, eso hay que discutir, porque finalmente eso podía tener consecuencias en un candidato o en un presidente cuando llega a la presidencia, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿eso se puede hacer o no? ¿Qué son datos personales? ¿Sí? En el artículo 29 hay una restricción, pero no hablemos de ese tema. No se podrá hacer un perfil de un candidato, que es necesario hacerlo, ¿no es cierto? Hablar de su familia, de su formación, de las virtudes que ha tenido, los pecados veniales que ha cometido, no sé, ¿no es cierto? Porque eso conforma informativamente un perfil de un personaje que por propia voluntad, al optar por una posición electoral, ve restringidos ciertos derechos de su persona. ¿no es Y más cierto? aún cuando va a administrar recursos de los ecuatorianos, en el artículo 31 se restringe, por ejemplo, en el punto 2, los datos sobre estado de salud. ¿Qué tal si sea una persona que está con alguna enfermedad terminal y el pueblo lo elige para presidente y realmente está eligiendo es al vicepresidente? En el caso del número 4, los datos sobre la situación financiera. Un candidato que se lanza para solucionar su problema financiero a cualquier otra dignidad, no solo presidencia de la República. El medio no podrá publicarlo si es que el candidato no le autoriza por escrito. Imagínense, es decir, solo tiene información autorizada por el interesado, lo cual es un absurdo en una democracia. Una democracia, y sobre todo en los procesos electorales, los medios de comunicación actúan como un elemento dinamizador de la decisión electoral o política que toman los electores en determinado momento. Eso es lo que, en general, la ley está llena de este tipo de sutilezas que lo que conducen es a una restricción de las libertades, indudablemente. Propenden a la autocensura y a la censura previa, indudablemente. Eso es contrario a la Constitución. Pero en el Ecuador se hacen muchas cosas inconstitucionales y se siguen haciendo, incluso impulsadas por el propio presidente de la República. El juicio contra el diario El Universo es una muestra de aquello. Se sustenta en el hecho de que el presidente reclama que no hubo censura previa al columnista Emilio Palacio, y por eso se conformó una responsabilidad coadyuvante del periódico y de los directivos del periódico. La prohibición de la censura previa está expresamente establecida en el artículo 18 de la Constitución. ¿Se da cuenta? Sí. Eso es lo que está ocurriendo. Y claro, ahí está esta dinámica, estas formas de discurrir oratoriamente, ¿no es cierto? Y se justifican todo este tipo de cosas, tanto más cuanto que hay muestras evidentes de que la justicia no es una justicia independiente, lamentablemente, ¿sí? ¿Cómo está? Buen día, le saludo Orlando Murillo. El señor Andino ha dicho que este texto está sujeto a la Constitución nuestra y también a los instrumentos internacionales. Sin embargo, el artículo 23 de la nueva ley dice que el medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, etcétera, serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil. Es decir, se introduce el tema de la autoría coadyuvante también dentro de este texto. Gracias, señor Murillo. Es que es así. Esto conduce a la censura previa. Porque un editor, un propietario, un medio, en cualquier caso, va a pensar dos veces antes de publicar una opinión, por ejemplo, o dar cabida a una opinión, en un caso de una radio. Es decir, su emisora va a pensar dos veces antes de permitirme esta libertad que tengo en este momento de expresarme, porque podría caer en
en esta situación prevista por la ley de Andino. Ese es el tema. Eso entonces ustedes censuran previamente o se autocensuran, dicen no, entonces no le llamemos a Diego, llamemos a otra persona, ¿entiende? Sí, en el otro tema que usted ya lo mencionó, señor Diego Cornejo, usted como presidente, parte del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos, ¿cómo ve este impasse diplomático, podríamos ponerlo al momento así, entre el canciller Ricardo Patiño y quien hace la representación de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre el tema del diario Universo? Bueno, lo que sucede ahí es que, como no sé si han visto una información de la revista Vanguardia de esta semana, una información que dice presidente Correa contra el mundo, o el mundo contra el presidente Correa. Hay un sinnúmero, es difícil establecer, centenares de periódicos que se han dirigido al presidente Correa prendiendo las alertas sobre lo que está sucediendo en el Ecuador, encendiendo las alertas, un sinnúmero de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de protección de periodistas, de medios de comunicación, ¿no es cierto? Todo esto también esto implica que hay una preocupación internacional y que recoge la Unión Europea y hace una advertencia, están atentos. Bueno, la interpretación del gobierno es que esto es una injerencia en la soberanía nacional. Pero hay una pregunta que seguramente... Sí, hay una pregunta que seguramente puede hacérselo por parte del pueblo una vez que le escuchó a Ricardo Patiño decir tal cosa. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver Europa en asuntos internos del Ecuador? El tema es que nada tiene que ver en teoría o en estricto sentido, pero ahora el mundo es muy interconectado. Y la defensa de los derechos democráticos y las defensas de los derechos humanos son parte constitutiva de organizaciones como la Unión Europea, como la OEA, como Naciones Unidas. Hay organismos dedicados precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Lo que ha pasado en las décadas, lo que pasó en Kosovo, por ejemplo, en Serbia, se ha fortalecido estos instrumentos internacionales para defender las condiciones de libertades fundamentales en todo el mundo. Eso es el tema. Claro, ellos vivieron una Segunda Guerra Mundial. Y los acuerdos de eso ha suscrito el Ecuador, ¿ah? Así es, está firmado por el 1948, luego que terminó la Segunda Guerra Mundial, para que no se repita lo que se dio en Rusia, lo que se dio en Alemania e Italia y España también, cuando los mandatarios eran los que manejaban la comunicación. Tiene razón ahí, sí. Claro, entonces se provocó una guerra. En otros sitios, ¿no? Durante el siglo XX era un siglo brutal, la segunda mitad del siglo XX, tanto en África como en Europa del Este pasaron barbaridades. Bien, ahora esto, señor Cornejo, nosotros nos estamos, como quien diría, quejando y de alguna manera anticipándonos a lo que puede pasar en el futuro. Pero el poder lo tiene el presidente de la República, inclusive con el derecho al veto. Y también lo tienen los asambleístas. Fernando Cordero dijo ayer que esta ley era excelente, que inclusive algunos honestos, porque dijo también hay honestos en la oposición, están de acuerdo con este texto. Como sabemos, quienes conocemos de comunicación, que esto va a ser perjudicial para la libertad de expresión, ¿qué otra alternativa hay cuando el poder ejecutivo y legislativo impondrán esta ley? Bueno, como periódicos nosotros estamos haciendo una resistencia. Nosotros no somos actores políticos. Estamos advirtiendo que hay derechos de la información y de la comunicación que van a ser violentados o que están siendo violentados. Estamos advirtiendo que esos derechos no son de los periodistas exclusivamente, son derechos de la ciudadanía en general. Pero la situación es tal que incluso cuando una opinión ciudadana es adversa, se tergiversa. Yo tengo personalmente, es mi criterio personal, el criterio de que la consulta popular, la pregunta número 9, no favoreció al gobierno y sin embargo se impuso teóricamente por un margen muy estrecho de votos, ¿sí? Y esa era señalaba que había una preocupación. El resultado de la consulta señala que hay una preocupación ya entonces, en mayo del año pasado, una preocupación en la sociedad ecuatoriana sobre lo que está pasando en torno a los derechos de
de la comunicación y la libertad de expresión, por supuesto. Claro. Eso es indudable. Está cuantitativamente dicho incluso con las cifras que pronunció un tribunal electoral afín al gobierno. Así es. Para concluir y agradecerle, señor Diego Cornejo, quiero tocarle un asunto personal suyo. Lo felicito. Entiendo que usted lanzó su libro, Nux Vomica. Y ¿cuál es la intención, los objetivos principales de este libro? Y aquí en Guayaquil me imagino ya está circulando. Entiendo que es en defensa de esto, de lo que estamos hablando, del periodismo. Quisiera escuchar su propia versión. Le agradezco mucho por la pregunta, claro, es algo más personal. Así es. Estamos esperando que pase este periodo invernal para hacer una presentación como es debido a la ciudadanía de Guayaquil del libro. El libro tiene un compendio de mi trabajo periodístico escrito durante 20 años. Es un homenaje al periodismo independiente en el Ecuador, por supuesto, y recoge una serie es una selección muy personal de 200 o 300 artículos sobre una producción de más de 2.000 artículos que yo había hecho en 20 años. Bien. Eso es lo interesante. Entonces, también permite ver tiene una visión histórica de los 20 años desde el año 87 al 2007 en el Ecuador. Y le anuncio también que estamos preparando una nueva edición de un libro que yo publiqué en el año 96, que se llama Crónicas de un delito de blancos. Lo estamos actualizando. Tiene que ver con el escándalo de los fondos reservados que manejó la vicepresidencia de la República, el vicepresidente Alberto Bajic, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Ya, sí, yo la verdad que lo felicito y además creo que en nombre de la sociedad le expreso esta gratitud porque realmente es importante hoy que nos han obligado a replantear los objetivos del periodismo, el ser buena persona para ser periodista, etcétera, etcétera. Y yo tomo las palabras del pájaro Febres Cordero, que acá lo leí en Guayaquil, cuando presentó su libro, dijo que su obra es una explosiva mezcla de dulzura e ira, de poesía y análisis, cuyo resultado es un medicamento que en estos tiempos oscuros le reconcilia a uno con el ser humano. Le dejo con su despedida, señor Cornejo. Bueno, la Nux Vomica es un medicamento homeopático y la prevención, siempre somos soñadores algunos periodistas, creemos que el periodismo que hacemos diariamente, el periodismo honesto que se hace diariamente, el periodismo independiente que se hace diariamente, es una Nux Vomica social colectiva que sirve como un revulsivo, un medicamento para los ciudadanos. Muchas gracias. Estaremos en contacto en el futuro y esperando el lanzamiento de su libro acá en la ciudad de Guayaquil. Yo le avisaré a tiempo. Le agradezco muchísimo. Muy amable por su comunicación. Bien, muy amable. Gracias.